Nunca olvidaré la forma en que me miró cuando gritó esas palabras. No fue solo desprecio, fue algo peor. Fue como si yo no fuera una persona, sino un estorbo. ¿Por qué está este parásito aquí? Lárgate ahora mismo. Lo dijo en mi propia casa, frente a su familia, sin vergüenza, sin miedo a las consecuencias. Yo sonreí, asentí con calma y respondí, claro. Me voy. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos imaginaba, es que ese fue el peor error de su vida. Me llamo Clara Mendoza, tengo 33 años, y hasta hace muy poco, creía que entendía perfectamente qué significaba la palabra familia. Pensaba que la familia era sacrificio, apoyo incondicional, aguantar incluso cuando duele. Pensaba que si tú dabas todo, tarde o temprano recibirías al menos respeto. Estaba equivocada. Mi casa de la playa, en la costa de Carolina del Norte, era mi refugio. No era solo una propiedad. Era la recompensa por años de esfuerzo, de noches sin dormir, de decisiones difíciles que nadie vio. Trabajo en el mundo corporativo en Chicago desde que salí de la universidad. Escalé lentamente, sin atajos, sin favores. Cuando finalmente pude comprar esa casa, sentí que por primera vez tenía algo solo para mí. Un lugar donde nadie me pedía nada, donde nadie cruzaba límites. Ese viernes por la tarde, mientras conducía por la carretera costera, lo único que quería era silencio. 72 horas sin llamadas, sin reuniones, sin responsabilidades ajenas. El sonido del mar, un libro, una copa de vino blanco. Nada más. Pero al girar hacia el camino de entrada, supe de inmediato que algo estaba mal. Había coches por todas partes. Demasiados. Un Audi negro que reconocí al instante, el de Javier Molina, el marido de mi hermana. Un Lexus rojo. 2 SUV más. Mi estómago se encogió. Mi casa no estaba preparada para eso. Y nadie me había avisado. Aparqué bloqueando parcialmente la entrada y me quedé sentada unos segundos, respirando hondo. Quizá era una visita corta. Quizá había una explicación razonable. Me aferré a esa idea mientras caminaba hacia la puerta con mi bolso de fin de semana. La música alta me golpeó antes incluso de abrir. Risas. Voces. Niños corriendo. Usé mi llave y entré. Mi casa estaba irreconocible. Zapatos por el suelo. Toallas mojadas sobre mis muebles. Latas, bolsas de comida, manchas. 2 niños saltando sobre mi sofá, dejando huellas de arena. Un adolescente estirado en mi sillón de lectura, con los pies apoyados en la mesita donde yo guardaba conchas marinas recogidas durante años. Sentí algo muy parecido a una traición. Un hombre mayor salió del pasillo. Lo reconocí vagamente como el padre de Javier. Ah, dijo, sorprendido. Tú debes de ser la hermana. Antes de que pudiera responder, la puerta corredera se abrió y Javier entró con un plato de barbacoa en la mano. Se quedó mirándome como si yo fuera la intrusa. Clara, dijo seco. ¿Qué haces aquí? Esa pregunta fue la primera grieta. He venido a pasar el fin de semana, respondí despacio. Esta es mi casa. Uno de los hombres detrás de él soltó una carcajada. Javier sonrió con condescendencia. Mi mujer dijo que no habría problema. Estamos haciendo una pequeña reunión familiar. ¿Mi hermana te dio permiso para usar mi casa?, pregunté. Se encogió de hombros. Tiene una llave. No pensamos que fuera para tanto. Siempre estás trabajando. Miré alrededor otra vez. Maletas en las esquinas. Muebles movidos. Una marca en la pared. ¿Dónde está Valeria?, pregunté, usando el nombre de mi hermana. En el spa con mi madre. Vuelven luego. Algo se tensó dentro de mí. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Desde el martes. Nos quedamos hasta el próximo fin de semana. 9 días. Sin un mensaje. Sin una llamada. Eso no está bien, dije con firmeza. Esta casa es mi espacio personal. La expresión de Javier cambió. Valeria dijo que la familia siempre era bienvenida. Nosotros somos familia. Hay una diferencia entre visitar y ocupar una casa sin permiso. Uno de sus hermanos intervino. Mira, hemos viajado muchas horas. No nos vamos a ir porque de repente aparezcas. En ese momento, un niño rompió un cuenco de cerámica en la cocina. Nadie se movió. Ese cuenco era una pieza única, hecha por una artesana local. Respiré hondo. No quería una escena.
Podemos convivir este fin de semana, propuse. Pero con reglas claras. Javier se rió. ¿Reglas? ¿Quién te crees que eres? Soy la dueña de esta casa. Valeria dijo que eras controladora, respondió con desprecio. Pero esto es exagerado. Sus palabras dolieron más de lo que quería admitir. No por él, sino por lo que implicaban. ¿Eso decía mi hermana de mí? Intenté mantener la calma. Estoy cansada. No quiero conflictos. Quédate si quieres, dijo Javier, pero no vamos a cambiar nuestros planes por ti. Mientras limpiaba los restos del cuenco roto, los oí hablar. Comentarios sobre mí. Sobre mi vida. Sobre que estaba soltera. Sobre que seguramente estaba celosa. Me ardía la cara, pero no levanté la cabeza. Cuando Valeria regresó, la escuché repetir las mismas palabras que él. Controladora. Exagerada. Egoísta. Salí a la terraza y la llamé. Valeria, esta es mi casa. Estás exagerando, respondió. Son solo cosas. La familia es más importante. No se trata de cosas. Se trata de respeto. Si tuvieras una familia propia lo entenderías. Esa frase fue como una bofetada. ¿Cuándo empecé a ser egoísta contigo?, pregunté con la voz temblando. Silencio. Luego frialdad. Siempre sacas lo que hiciste por mí. Nadie te lo pidió. Colgué con la mano temblando. Cuando quise entrar en mi dormitorio, Javier me bloqueó el paso. Mis padres duermen ahí. Ese es mi dormitorio. No esta semana. Fue entonces cuando gritó. Cuando me llamó parásito. Cuando toda la casa quedó en silencio. Los miré a todos. A él. A su familia. A mi hermana, que no dijo nada. Y algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. Sonreí. Claro. Me voy. La sorpresa en su rostro fue deliciosa. Creía que había ganado. Mientras recogía mis cosas, oí a Javier al teléfono diciendo que yo por fin había entrado en razón. Que harían una hoguera esa noche. Salí sin mirar atrás. Pero no me estaba rindiendo. Estaba planeando. Y lo que iba a pasar después, cambiaría todo. Me senté en el coche con las manos agarrando el volante durante varios segundos. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de algo más frío. Dolor mezclado con claridad. Durante años había sido la que cedía, la que callaba, la que justificaba. Pero aquella noche, en mi propia casa, me habían dejado claro algo que ya no podía ignorar. No me respetaban. Y sin respeto, no hay familia. Arranqué el coche, pero no conduje hacia Chicago. Giré en dirección contraria, hacia el pueblo. Mientras avanzaba por las calles tranquilas iluminadas por farolas, empecé a pensar con una calma que me sorprendió incluso a mí. No estaba improvisando. Estaba tomando decisiones. Mi primera llamada fue a Parker, mi abogado en Chicago. Contestó al tercer tono, algo poco habitual un viernes por la noche. Le expliqué la situación de forma directa, sin adornos. Personas ocupando mi casa sin permiso, daños visibles, negativa a marcharse. Parker no dudó. Clara, la casa está solo a tu nombre. Legalmente, eso es allanamiento. Tienes derecho a exigir que se vayan y a involucrar a la policía. Sentí como algo pesado se aflojaba en mi pecho. Envíame una notificación formal, le pedí. La quiero esta misma noche. La tendrás en una hora, respondió. Y no vuelvas sola. Colgué y conduje directamente a la comisaría local. Era un pueblo pequeño, lo suficiente como para que me reconocieran. El oficial Daniels me escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminé, asintió con seriedad. Es un caso claro. Cuando tenga la documentación, la acompañamos. Me recomendó apoyo adicional. Seguridad privada. Personas acostumbradas a situaciones tensas. Tomé nota. Mi siguiente llamada fue a Coastal Security Services. El propietario, Marcus, entendió de inmediato la gravedad. 2 agentes conmigo, dijo. Profesionales. Discretos. En una hora estamos listos. Todo encajaba. Mientras esperaba, reservé una habitación en un hotel cercano. No iba a dormir en mi casa esa noche hasta que estuviera completamente recuperada. También hice una lista mental de todo lo que había visto dañado. Cada objeto, cada mancha,
cada límite cruzado. El correo de Parker llegó puntual. Lo leí con cuidado. Era claro, firme, legalmente irrefutable. Lo reenvié al oficial Daniels y a Marcus. Luego, me quedé sentada en una cafetería frente al mar observando la puesta de sol. Extrañamente, me sentía en paz. Como si por fin hubiera dejado de huir. Mi teléfono vibró. Era Valeria. Contesté. Esto es ridículo, dijo sin saludo. Javier dice que estás montando un drama. No es un drama, respondí con calma. Es mi casa. Y es ilegal lo que están haciendo. ¿Vas a llamar a la policía?, preguntó incrédula. Sí. Hubo silencio. Estás yendo demasiado lejos. No, dije firme. Llevo años demasiado atrás. Colgué antes de que pudiera decir más. Minutos después empezaron a llegar mensajes de Javier. Pasaban de burlas a amenazas veladas. Los silencié. No necesitaba leerlos para saber que estaba perdiendo el control. Nos reunimos en el estacionamiento cercano a mi casa. 2 coches de policía. El vehículo de seguridad. Mi propio coche. El oficial Daniels repasó el plan. Usted habla. Nosotros intervenimos si es necesario. Asentí. No tenía miedo. Tenía claridad. Cuando entramos en el camino de entrada, vi la hoguera en la playa. Música. Risas. Como si nada estuviera a punto de romperse. Aparcamos bloqueando los coches. Los agentes de seguridad se posicionaron discretamente. La presencia policial fue inmediata, imposible de ignorar. Javier abrió la puerta con el ceño fruncido. ¿Qué es esto?, exigió. El oficial Daniels dio un paso adelante. Estamos aquí por una denuncia de allanamiento presentada por la propietaria legal. La palabra allanamiento cayó como un golpe seco. Mi esposa tiene una llave, protestó Javier. Eso no le da derecho a ocupar la propiedad sin consentimiento, respondí entregándole la notificación. Tenéis 1 hora para iros. Valeria apareció detrás de él, pálida. Clara, por favor. Ya hemos hablado, dije. Esto no es negociable. Los padres de Javier protestaron. Sus hermanos murmuraron. El oficial Daniels fue claro. Si no se iban, habría consecuencias legales. Arrestos si era necesario. La palabra arrestos cambió el ambiente. Ya no era una discusión familiar. Era realidad. Javier me miró con odio. Esto no ha terminado. Terminó cuando me llamaste parásito, respondí sin alzar la voz. Entré en mi casa acompañada por Marcus. Empecé a documentar todo. Fotos. Vídeos. Daños en la alfombra. Quemaduras de cigarrillo en la terraza. Muebles rayados. En mi dormitorio, mis cosas movidas, mis sábanas manchadas. Sentí rabia, sí, pero también una determinación firme. No iba a minimizar nada. Encontré mi portátil en otra habitación. Uno de los hermanos de Javier lo devolvió murmurando una disculpa que no sonó sincera. Lo añadí mentalmente a la lista. Afuera, la hoguera seguía humeando. Botellas vacías. Basura en mi playa privada. Marcus negó con la cabeza. He visto de todo, pero esto, no terminó la frase. Mientras recogían sus cosas, Javier no dejó de hablar. De culparme. De llamarme vengativa. De decir que Valeria siempre lo elegiría a él. Cuando insinuó que estaba sola porque nadie podría aguantarme, no sentí dolor. Sentí alivio. Ya no necesitaba su aprobación. Cuando el último coche se fue, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto. No vacío. Limpio. Marcus dejó a uno de sus agentes vigilando durante la noche. El oficial Daniel se despidió con una frase que no olvidaré. Las personas que no respetan límites solo aprenden cuando hay consecuencias. Esa noche dormí en el hotel. No lloré. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. A la mañana siguiente, cambié cerraduras. Instalé cámaras. Contraté limpieza. Reparaciones. Cada acción era una declaración. Esta casa, mi vida, mis límites, ya no estaban abiertos a cualquiera. Pero lo que no sabía entonces era que la verdadera confrontación aún no había terminado. Porque Valeria no había dicho su última palabra. Y Javier, mucho menos. Lo que ocurrió después no solo pondría a prueba mi decisión.
Cambiaría por completo la relación con mi hermana y sacaría a la luz secretos que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Pasaron 2 días desde aquella noche. 2 días de silencio extraño. Ni mensajes de Javier, ni llamadas de su familia. Solo un breve texto de Valeria que decía: necesito hablar contigo. A solas. No añadía nada más. Ni disculpas, ni reproches. Solo eso. Acepté verla, pero dejé claro que sería en mi casa, bajo mis condiciones. No iba a volver a ceder terreno. Cuando llegó, parecía otra persona. Sin el maquillaje impecable, sin la seguridad forzada que había mostrado durante años. Llevaba el pelo recogido de forma descuidada y unas gafas de sol demasiado grandes para un día nublado. Al abrir la puerta, dudó. Como si no supiera si tenía derecho a cruzar ese umbral. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Me aparté sin decir nada. Entró despacio, mirando alrededor, como si estuviera evaluando los restos invisibles de lo ocurrido. La casa estaba limpia, ordenada, silenciosa. Mi casa, recuperada. Javier no ha venido, dijo rápidamente. Quería hablar contigo sin él. Eso ya es nuevo, respondí con calma, cerrando la puerta. Se sentó en el borde del sofá, incómoda. Yo me quedé de pie. No por superioridad, sino porque necesitaba esa distancia emocional. Vengo a disculparme, dijo al fin. Sé que lo que pasó fue imperdonable. Asentí despacio. No fue solo lo que pasó aquí, Valeria. Bajó la mirada. Lo sé. Respiró hondo y empezó a hablar. Me contó cosas que llevaba años callando. Cómo Javier controlaba poco a poco sus decisiones. Con quién hablaba. A quién veía. Como siempre encontraba la forma de presentarse como el ofendido. Cómo la había convencido de que yo era una amenaza, alguien que quería controlarla, alguien que no soportaba verla feliz. Cada palabra caía pesada, pero encajaba. Tenía miedo, admitió. Miedo de reconocer que me había equivocado al casarme con él. Miedo de quedarme sola. Miedo de enfrentarme a la realidad. La escuché sin interrumpir. Parte de mí quería abrazarla. Otra parte recordaba su silencio mientras me llamaban parásito. Anoche, continuó, después de que nos fuéramos. Javier perdió el control. Empezó a hablar de ti. A insultarte. Su familia se unió. Y por primera vez, le contesté. Levantó la vista, los ojos brillantes. Me dijo que tenía que elegir. Que o estaba con él, o contra él. Mi corazón se tensó. ¿Y qué hiciste? Me fui, susurró. Cogí un Uber. Pasé la noche sola. No sentí alivio inmediato. Sentí cautela. Eso no borra lo que pasó. Lo sé, respondió rápido. No espero que me perdones. Solo, necesito cambiar. Mientras hablábamos, enderecé un cojín del sofá. Algo cayó al suelo. Unos papeles doblados. Los recogí distraída, hasta que leí el encabezado. Extractos bancarios. Cuentas empresariales. Números en rojo. Préstamos rechazados. Sobregiros constantes. ¿Qué es esto?, pregunté. Valeria los miró y palideció. Eso explica muchas cosas. Me contó que Javier llevaba meses diciendo que su negocio iba bien, pero siempre estaba nervioso. Que insistía en usar mi casa gratis. Que había empezado a preguntar por mis finanzas. Decía que como eres soltera y no tienes hijos, deberías ayudar más a la familia. La audacia me dejó sin palabras. Iba a pedirme dinero. Sí, admitió. O más bien, a presionarte. Guardé los documentos. Esto puede ser importante. Asintió. Quédatelos. Cuando se fue, sentí algo parecido a esperanza, pero contenida. No ingenua. Esa noche dormí en mi cama, por primera vez desde el incidente. Con las ventanas abiertas. Con el sonido del mar. Con una sensación nueva, fortaleza. Una semana después, ya en Chicago, recibí un sobre. Dentro, un cheque de Valeria. No cubría todo lo que me debía, pero no era simbólico. Era un inicio. Había una nota. Se había mudado a un apartamento pequeño. Había contactado a un abogado de divorcio. Los mensajes de Javier, en cambio, empezaron a escalar. Números desconocidos. Amenazas vagas.
Te has ganado un enemigo. Documenté todo. Mi abogado estaba al tanto. Un día recibí una llamada inesperada. La madre de Javier. Se disculpó. De forma torpe, pero sincera. Admitió que habían cruzado límites. Me advirtió que Javier no estaba bien. Que estaba obsesionado con hacer entrar en razón a Valeria. Le transmití la advertencia a mi hermana de inmediato. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción lenta. Terapia. Conversaciones incómodas. Límites claros. Aprendí algo fundamental. Ayudar no significa sacrificarte. Amar no significa aguantarlo todo. 6 meses después, Valeria y yo regresamos juntas a la casa de la playa. No como antes. Como dos mujeres distintas. Más conscientes. Más honestas. Sentadas en la terraza, bajo las estrellas, hablamos de lo que habíamos sido y de lo que queríamos ser. No quiero volver a necesitarte como antes, me dijo. Quiero elegirte, no depender de ti. Sonreí. Eso es exactamente lo que quiero oír. La casa ya no era solo un refugio. Era un símbolo. De límites. De respeto. De autorrespeto. Y aunque Javier seguía siendo una sombra amarga del pasado, ya no tenía poder sobre nosotras. Porque cuando aprendes a decir hasta aquí, todo cambia. El fin de semana que Valeria y yo pasamos juntas en la casa de la playa marcó un antes y un después, no solo para nuestra relación, sino también para mí. No fue un fin de semana perfecto. Hubo silencios incómodos, momentos en los que ninguna de las dos sabía qué decir, recuerdos que todavía dolían. Pero por primera vez en muchos años, no estábamos fingiendo. No estábamos evitando lo que había pasado. Estábamos mirándolo de frente. La mañana del domingo desperté temprano, como siempre hacía allí. El sol comenzaba a levantarse sobre el océano, tiñendo el cielo de tonos suaves. Preparé café y me senté en la terraza, envuelta en una manta ligera. Valeria salió unos minutos después y se sentó frente a mí, en silencio. No necesitábamos llenar ese momento con palabras. Antes pensaba que poner límites era egoísta, dijo de pronto. Que si querías a alguien, tenías que aguantarlo todo. La miré con calma. Yo también pensaba eso, respondí. Y me equivoqué durante mucho tiempo. Hablamos de nuestra infancia, de cómo la separación de nuestros padres nos había empujado a roles que no nos correspondían. Yo, convirtiéndome en la adulta demasiado pronto. Ella, acostumbrándose a ser protegida. Sin darnos cuenta, ese desequilibrio nos había acompañado hasta la edad adulta, deformando nuestra relación. Cuando te casaste con Javier, le confesé, no supe cómo dejar de ser la que te salvaba. Seguí dando, incluso cuando ya no me lo pedías. Y cuando empezaste a alejarte, me dolió más de lo que quise admitir. Valeria asintió. Y yo dejé que él te convirtiera en la villana porque era más fácil que enfrentarme a mis propios errores. Ese fue el verdadero cierre. No el conflicto, no la policía, no las amenazas. Fue ese momento de honestidad brutal entre dos hermanas que, por fin, se estaban viendo como iguales. El divorcio de Valeria avanzó lentamente, como suelen hacerlo las separaciones de relaciones controladoras. Javier alternaba entre mensajes agresivos y súplicas desesperadas. Yo mantuve mis límites. Todo pasaba por abogados. Nada directo. Nada emocional. Mi paz ya no estaba en negociación. En el trabajo, algo también había cambiado. Me descubrí hablando con más seguridad, defendiendo mis ideas sin pedir permiso, diciendo no cuando algo no era justo. Incluso negocié un ascenso que antes habría considerado demasiado. Mi jefe me dijo algo que todavía recuerdo: tienes una claridad distinta últimamente. Y tenía razón. La tenía. Meses después, recibí el último mensaje de Javier. No era una amenaza. Era corto. Amargo. Al final siempre te sales con la tuya. Lo leí una vez y lo borré. ¿Por qué no? No me había salido con la mía. Me había salido conmigo. La casa de la playa sigue siendo mi refugio. Pero ahora significa algo más. Es el lugar donde entendí que la generosidad sin límites no es amor, es abandono propio. Que la familia no es quien exige sacrificios constantes, sino quien respeta tus límites incluso cuando no le gustan. Valeria y yo seguimos reconstruyendo nuestra relación, despacio, sin expectativas irreales. Ya no somos las mismas mujeres. Y eso está bien. Nuestra relación ahora se basa en elección, no en obligación.
Si algo aprendí de todo esto es que defenderte no te convierte en una persona fría, ni egoísta, ni cruel. Te convierte en una persona consciente de su valor. Y quien se enfada cuando pones límites, casi siempre es quien más se beneficiaba de que no los tuvieras. Si alguna vez alguien te ha hecho sentir culpable por proteger tu espacio, tu tiempo o tu dignidad, quiero que recuerdes esto: decir hasta aquí no destruye relaciones sanas. Solo expone las que ya lo estaban. Si esta historia te ha resonado, si te has visto reflejada en algún momento, te invito a dejar un comentario contando tu experiencia. Dale like al vídeo si crees que establecer límites es un acto de valentía. Suscríbete al canal para más historias reales como esta y compártelo con alguien que necesite escuchar que defenderse no es egoísta, es esencial. Gracias por escuchar mi historia. Yo soy Clara Mendoza. Y esta vez, elegí no irme en silencio.